Pues sobre el tema de longitud, yo siempre recomiendo hacerlo unos 10 centímetros más largo que nuestra altura total. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Venga, pues otro episodio hoy de estos que me gustan mucho porque hablo de algo de lo que yo no tengo demasiada idea, solo tengo algo de experiencia porque he dormido muchas noches en un colchón, en una furgoneta camper, incluso he dormido en una furgoneta camper sin colchón. Sí, fue en Australia en una Mitsubishi Star Wagon que compré sin colchón y yo ponía unas mantas y dormía encima, una locura, pero bueno. Por lo menos hoy me junto con Pedro, que es un experto en todo esto porque, bueno, trabaja en ello, además se nota que le gusta, se nota que sabe y que bueno, pues que dar ayuda y soporte a personas y a empresas, porque también se dedica a vender colchones a empresas, pues es lo que hace. Así que nada, en esta charla aprovecho para sacarle todas las dudas que tengo y algunas de las que me habéis mandado muchos a través de Instagram en mi cuenta de Viajando Simple. Así que también, si no me seguís, pues seguirme por ahí, que siempre voy preguntando pues a quién queréis que entreviste o algunas preguntas concretas y tal. Bueno, también recordad que este podcast de Viajando Simple está patrocinado por Zalba Caldú, que es bueno, pues la mejor opción para asegurar tu furgoneta camper. Y nada, no me enrollo y os doy paso a Pedro y a la charla que tuvimos. También en la descripción del programa recordar que tenéis un enlace a la página donde vamos a dejar todos los accesos a King Campers, a ellos, y para que les escribáis si tenéis cualquier duda o lo que sea. Venga, vamos con ello. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Íñigo. Pues muy bien, tío. Aquí por la mañana trabajando un poquito. Hemos sacado un huequito para hablar un poquito contigo. ¿Tú qué tal estás? Muy bien. Nada, muy bien. La verdad es que con muchas ganas de hablar contigo otra vez y esta vez pues contestar a dudas que mucha gente nos ha preguntado y dudas que yo he tenido a lo largo del tiempo con el tema de los colchones, ¿no? Porque me parece algo súper importante que igual no le damos la importancia que deberíamos. Así que nada, te voy a acribillar a preguntas. Tengo un montón. Gracias a todos los que nos habéis enviado preguntas tanto a Pedro como a mí. Así que nada, no nos vamos a alargar mucho y a ver si quieres empezar contando un poquito quién es King Campers, cómo empezasteis y un poquito brevemente la historia vuestra. Muy bien, Íñigo. Imagino que desde tu experiencia y desde la mía contestaremos a muchas y aclararemos dudas. Pues mira, nosotros empecemos, no sé cuándo exactamente decirte, hace 6, 7 años, que bueno, hacíamos esto de manera así puntual, porque nos compramos una furgoneta y vimos que era bastante complicado coger algo a medida. Teníamos una furgoneta pequeñita y nada, fuimos viendo eso, que había mucha gente que nos preguntaba cómo hacerlos y tal, y nosotros los empecemos a hacer. Vimos que no había demasiado mercado y nos tiremos de cabeza, porque también estábamos sin trabajo y eso, yo y mi pareja, y al final entre yo y mi pareja pues vivimos de esto. ¿Tu familia ya hacíais algo relacionado con colchones o con espumas, no? Sí, bueno, mi madre de siempre se había dedicado a la confección y eso, y un poco estábamos familiarizados con el tema, sí. Ya estáis metidos un poquito en el tema. Sí. Vale, bueno, y a ver, para empezar ya, vamos a empezar fuerte, ¿tú qué Dime. es lo que crees que habría que tener en cuenta a la hora de elegir un buen colchón? Pues yo creo que hay que tener en cuenta para qué lo tienes que utilizar. No es lo mismo una persona como tu caso, ¿no? Que al final vives en una furgoneta, a una persona que sea pues como yo hago, que me voy los fines de semana, vacaciones y así. Al final el grosor, la densidad y tal cambia bastante. Hay muchísima diferencia entre un colchón para ti y un colchón para mí. Ya, qué interesante. Entonces, eso, alguien que lo va a utilizar
eso, más de modo vacacional, pues como yo he estado usando hasta que me fui ahí a vivir a la furgo, Sí. qué tipo de colchón, qué calidades, qué densidades, que creo que es lo que más te preguntarán, cuál tienen que elegir? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de que sea de uso ocasional, que es la gran mayoría, pues yo siempre diferencio dos aspectos. El primero sería si duermes, si te la has camperizado, como es tu caso, ¿no? Que duermes sobre una estructura rígida. Y en este Sí, caso siempre tenemos que partir de los 9-10 centímetros de grosor, ¿vale? sí, Luego está el otro lado que sería como, yo por ejemplo tengo una multivan o las típicas California que ya tienen el asiento cama, al dormir sobre blandito, pues ya puedes bajar a 6-8 centímetros fácilmente. Luego, en tu caso, en el caso de vivir en la furgoneta, todo lo que sea ya subir de 10 centímetros, realmente vas a dormir igual en un colchón de 10 centímetros que de 15, que de 18. Ahí lo que entra es el tema de la durabilidad. A más grosor, pues más dura. Y entonces es un poco personal, ¿no? Si tienes mucha distancia al techo y vas a estar sentado, como en tu caso, por ejemplo, pues a ti te da igual poner uno de 15 centímetros porque no vas a tocar el techo, pero hay gente que está más limitado en el tema de la altura. sí. Sí, de todas formas, yo sí que tengo un poco de limitación porque tengo las baldas. Claro, no llego a tocar el techo, por supuesto, pero sí llego a tocar, puedo llegar a tocar las baldas. Sí, sí, sí. Entonces yo cuando pensé en hacerlo, dije, bueno, pues creo que 10 centímetros en total, 7 de espuma más 3 de viscoelástica, me parecía algo que estaba bien, pero como Sí, tú sí. dices, pues al cabo de un tiempo, pues esa espuma pues ha ido deteriorando y claro, pues me encontré que enseguida, sobre todo estando sentado, no cuando dormía, pero al cabo de 6 meses o un año, Exacto. ya empecé a sentir con el culo, cuando estaba sentado trabajando, pues las lamas de la cama. Claro, exacto, es que eso que dices es muy importante, el tema de que no es lo mismo dormir solamente que estar sentado. Al estar sentado hay que tener en cuenta de que todo nuestro peso, pesemos 70-80 kilos, todo ese peso está concentrado en un trozo y en el borde. Al final el colchón, lo más frágil es el borde. Y si lo estás apoyando todo ahí, pues claro, tu colchón se estropeará más rápido que si solamente durmieses. Entonces, por eso ahí entra mucho el tema de la densidad. También si se sube mucho la densidad, que para que la gente lo tenga claro es la dureza, si lo pones muy denso para dormir bien, a la hora de estar sentado, como es tu caso, a lo mejor lo notas demasiado duro en las piernas. Sí. O sea, es un poco buscar el equilibrio entre todo. Sí, sí, no es fácil. Y bueno, No. además que yo concretamente, tú cuando estuvimos juntos en Cataluña y cambié yo el colchón, tú ya viste mi colchón y bueno, ya me dijiste que también que la calidad que no era la mejor, ¿no? Del colchón que yo tenía. A ver si quieres contar también un poco de la diferencia de calidades, ¿no? Porque creo que tú me decías que hay claro, espumas que tú puedes comprar de China baratísimas o luego pues invertir un poco más. Si quieres contarnos un poco sobre esto. Sí, cuando nosotros vimos el colchón que te habían hecho, claramente te habían hecho como la densidad que tenía que usar una persona que la usa de manera ocasional, Sí, ¿vale? Entonces, claro, tú le das bastante tralla y tenía una densidad, nosotros, por ejemplo, te hemos puesto densidad 30 y la densidad que tú tenías era 25. sí, También es verdad que te habían puesto visco, te habían puesto 3 centímetros, me parece, que es lo mismo que yo te he puesto, pero no era visco, que es lo que ya, yo te dije, digo, es que no sí, te han puesto visco. Muchos fabricantes que nosotros nos encontramos, ¿no? Básicamente, pues a veces nos traen como tú, ¿no? La pieza antigua y sí, nos quedamos un poco impresionados porque a lo mejor en vez de poner el visco, que el visco lo que hace es que se amolda a tu forma, en vez de poner eso, engañan entre comillas, bueno, entre comillas no, engañan y te ponen espuma normal, pero densidad muy suave. Y claro, eso al final no recupera nunca, no se acopla a ti. Y entonces eso es una manera de abaratar costes, que es lo que mucha gente también hace y lo que te habían hecho a ti. ya.
Sí, efectivamente, yo noté una diferencia brutal cuando hice este cambio de colchón al tuyo y bueno, desde aquí agradecerte porque claro, al final dormir bien en una furgoneta es muy importante, ¿no? Y no era consciente. Sí, luego me acuerdo también que tú me dijiste igual para hacer un colchón un poquito más grueso, pero yo quería aprovechar las fundas que ya tenía porque la verdad es que con las fundas Sí, sí que estoy súper contento con el color, no se han desgastado prácticamente, entonces pues aprovechando eso hicimos eso. Luego también quiero decir que sí que yo me equivoqué totalmente en la longitud, porque lo suyo hubiese sido haberlo hecho un poquito más largo ahora, porque algo de lo que yo me arrepiento es de haber hecho la cama demasiado corta para luego tener más espacio habitable. Porque, claro, yo dije, bueno, yo mido 1,87, pues hago la cama de 1,87, pero luego me di cuenta que, claro, yo no duermes hasta el borde de la cama, entonces siempre me sobresalen un poco los pies. Y en verano está muy bien, eso sí, en verano pues no tienes problema que te sobresalgan los pies. Pero claro, en Noruega, a 2 grados dentro de la furgoneta, pues tener los pies fuera era muy desagradable, así que sí. De eso es algo de lo que me arrepiento, pero como ya tenía además la funda, lo que yo decía, pues yo te dije, oye, yo quiero un colchón de la misma, de las mismas medidas. O sea pero bueno, sí, de todo se aprende. Sí, sí, así que eso. Y bueno, ¿tú ahí está. qué recomiendas del tema Siempre se de aprende. longitudes, de anchuras? Porque es una pregunta que me han hecho también. Pues sobre el tema de longitud, yo siempre recomiendo hacerlo unos 10 centímetros más largo que nuestra altura total, ¿vale? Hay casos que no se puede. Yo, por ejemplo, mido 1,84 y el que tengo la multivan hace 1,85. Tampoco tengo problema, pues yo duermo súper encogido. Pero, pero claro, nos vienen muchos clientes que quieren aprovechar tanto la furgoneta que piden un colchón de 2 metros, el cual cuando lo, cuando lo pliegan, mide un montón, es súper grande, y les pregunto muchas veces, ¿pero tú cuánto mides? Y me dicen, no, 1,70 m. Digo, ¿para qué quieres tanto colchón, no? Y Ya, entonces un poco les intento convencer, aparte de que al final también es más caro, sí, vale la pena gastarse más dinero en algo que lo vas a utilizar, pero al final tienes ahí 2 palmos de colchón que no vas a utilizar, ¿no? Y entonces sí, sí. no vale la pena hacer eso. Bueno, igual se creen que van a crecer con el tiempo. Ah, sí, sí. Eso también es verdad. Y luego te quería preguntar también sobre colchones de látex que he escuchado alguna vez. También alguien me preguntaba sobre colchones hinchables, enrollables, futones. A ver qué diferencias hay, qué recomiendas tú que tiene de bueno uno y de otro. Pues a ver, de hinchables, yo no los hago, pero he dormido mucho en tienda de campaña y bueno, es un horror, la verdad. Me acuerdo, estuvimos hace muchos años en las Islas Cíes y estuvimos 3 días ahí durmiendo en un colchón hinchable. Madre mía, la segunda noche estábamos hechos polvo. Son para lo que es, para dormir una noche y ya está. Sí, Y luego el tema del látex, el visco, nosotros utilizamos únicamente visco para los colchones de furgoneta. El látex, aparte de que es muy pesado, también es bastante más caro, se utiliza sobre todo para casa. Eso es algo que tenemos muy descartado para la furgoneta. Y el tema del visco, bueno, nosotros en nuestro caso utilizamos capas de 3 centímetros, o sea, podemos hacer una capa de 3, de 6, de 9, así. Y nosotros sí que es verdad que a todo el mundo le decimos lo mismo. Si por el sobrecoste, pues al final vale un poco más que sin visco, lo pueden pagar que lo hagan, ¿no? Pero bueno, vienen muchos clientes aquí a nuestra tienda que pueden probar con visco y sin visco. Y a ver, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que se puede dormir sin visco perfectamente, porque se ha dormido mucho, pero no es algo imprescindible. Se nota, sí, pero no es algo súper imprescindible, ¿vale? y a la hora de hacer una furgoneta, tú, por ejemplo, si tienes un amigo que te dice, oye, me voy a hacer una furgoneta ahora, respecto a la Uh -huh. cama, ¿tú qué consejos darías? Porque, por ejemplo, tema de lamas o una cama que sea una plancha fija, que eso ya hablamos en su día cuando estuvimos juntos. Bueno, y un poquito más, a ver, algo que se te ocurra que aconsejarías a alguien que se vaya a hacer una furgo. Mi consejo de la experiencia que yo he tenido y hemos tenido con gente cercana, si puedes poner un colchón, si por ejemplo te estás acariciando una furgoneta y te puedes poner por ejemplo un colchón de 10 centímetros, algo medianamente decente, yo no recomiendo poner ni lamas ni cosas así raras, ¿vale? Porque al final el colchón se hace para que se amolde al cuerpo de una manera predeterminada, ¿no? Y unas distancias. Si tú aparte de eso haces que también haya lamas debajo,
estás haciendo que todo sea como más blando, ¿no? Y claro, al final el colchón está hecho realmente para trabajar sobre rígido. Yo no recomiendo poner lamas. Las lamas solamente las recomiendo como en muchos techos, ¿no? Que muchas que vienen de fábrica llevan lama básicamente porque el colchón igual es de 5 o 6 centímetros. Entonces, pues claro, para que sea un poco más confortable hacen eso, ¿no? Pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo una madera rígida y eso sí, para el tema de, que creo que es algo que hablemos en su día, para el tema de que transpire y con el tiempo no se pudra el colchón ni nada, pues hacer los típicos agujeros esos redondos con unos taladros. Sí. Y aparte de que se hace la madera más ligera y le quitamos un poco de peso, Sí. también por ahí el colchón pues transpira también. Sí, la verdad es que el tema de las humedades es algo muy muy interesante y efectivamente esos agujeros, esos taladros, es lo que estuve haciendo yo con mi amiga Laura hace poco Sí, bueno, en su cama. Le estuvimos haciendo ahí unos cuantos agujeros porque efectivamente, sobre todo ella, que ha pasado mucho tiempo en Alemania con mucho frío y demás, pues claro, se estaba encontrando que tenía bastante moho debajo del colchón, ¿no? Y es algo súper, súper, súper habitual. En mi caso igual no sí, tanto porque es una cama que voy moviendo mucho, entonces se va como ventilando. También pues la mía claro. está hecha con lamas debajo. Pero bueno, a ver qué consejos más se te ocurren. Por ejemplo, sí que sé que es muy bueno ventilar, ¿no? Que muchas veces no ventilamos lo suficiente la furgoneta Sí. y entonces por eso pues sale humedad. Pero ¿alguna otra cosa que se te ocurra para no tener humedades en la cama? Pues a mí algo que se me ocurre, que recuerdo que mucha gente, por ejemplo, me pide que les hagamos los colchones con tejido impermeable. Y hay que tener en cuenta que la espuma, el visco y todo esto, con la humedad se pudre. Ya se puede pudrir en casa, pues es lo que tú dices, una furgoneta en la calle y eso pues coge muchas humedades. Lo ideal es un tejido transpirable y que eso ya es un buen avance. Y luego el tema que comentas tú, que tú, por ejemplo, vives en las furgonetas, tienes la posibilidad de que cada día ir moviendo el colchón, le das uso y con eso mismo ya se ventila, abre las puertas. Y lo mismo para todos, cuando salgáis por ahí con la furgoneta, cuando durmáis sobre todo en pleno invierno con el frío ese que se condensa todo, pues no sé, al mediodía por la tarde que hace un poquito más de solecillo o os vais por ahí a dar una vuelta, pues abrir la furgoneta y ventilarla, porque eso al final fastidia el colchón. Sí. Que no pasa nada por un día no hacerlo, ¿no? Pero que con el tiempo pues acaban perdiendo un poquito las cualidades. Sí, también entiendo que influye muchísimo el sitio donde estás, de la cantidad de humedad, pero bueno, Sí, también seguro que es buena idea pues de vez en cuando sacar el colchón y dejarlo al sol, que seque bien, sí, ¿no? Pues después de igual una exacto. noche bastante húmeda o algo así. O sea que, Sí o sí. Nosotros, por ejemplo, la furgoneta yo la utilizo para trabajar y para movernos la utilizo para todo. Yo, por ejemplo, el colchón no lo tengo siempre en el maletero, lo tengo ahí guardado en el almacén y cuando me voy lo pongo. La gente que a lo mejor tenga la posibilidad de dejarlo o en su garaje o en su casa, lo que sea, vuelvo a decir, no hace falta dejarlo siempre, ¿no? Pero si podéis montar el colchón los días que lo vayáis a utilizar, pues mucho mejor. sí. Y mira, me está viniendo a la cabeza que antes hemos hablado de eso, de la capa Ujú, viscoelástica, de las lamas y demás, pues algo que yo hago, que creo que, pues me imagino que es buena idea, ¿no? Para la durabilidad del colchón, es que lo que intento hacer ujú. es, durante el día, la espuma, digamos, que es lo que está arriba, entonces yo me siento sobre la espuma en vez de sobre la capa Sí. viscoelástica. Y luego a la noche, cuando hago la cama, pues le doy la vuelta y duermo sobre la Le das la capa vuelta. viscoelástica. Entiendo que eso es una buena idea. Sí, sí, eso es algo que creo que hablemos en su día y va muy bien, claro. Hay que tener en cuenta eso que lo que comentaba antes, que cuando te sientas en el colchón, algo que sufre mucho son los bordes. Al final, cuando te sientas, es el borde lo que fastidias. Y el visco es bastante propenso a coger formas en los bordes cuando te sientas. Por eso dijimos, digo, si tienes la posibilidad, lo que tú comentas, de darle la vuelta y sentarte directamente sobre la espuma, pues la verdad que, bueno, hace sufrir muchísimo menos el visco y al final lo que más se fastidia en un colchón es el visco. El visco es la capa más delicada y más, No. más blandita del colchón.
Sí, incluso ir girando el colchón también lo hago, entonces al final no me estoy sentando siempre en el mismo punto, ¿no? Por Ahí está. ejemplo, ahora me he pasado como 3 horas trabajando en un punto sentado del colchón y ahora estoy en Ujú. otro. Igual además luego le voy a dar la vuelta, entonces ya, pues así que intento, intento pues que Repartirlo. sí, repartirlo un poquito más. Sí, no, no es una buena idea. Todos los que lo puedan hacer, dime. Sí. Pedro, una pregunta que me ha llegado también es sobre tema de almohadas, porque me suena que vosotros también tenéis almohadas Ujú. y también me están preguntando a ver pues Sí, cómo guardarlas, cómo compactarlas, o sea, cómo llevarlas en el día a día en la furgo. pues mira, nosotros fabricamos únicamente una almohada, antes sí que hacíamos otra. Hacemos una que hace 70 centímetros de ancho, digamos, como las típicas de casa, realmente son así. Sí, Y hasta hace poco vendíamos unas que eran solamente de visco y eran como plegables, se metían en como una bolsita pequeñita. Pero hace poco descubrimos de parte de, bueno, de Albert, que lo saludo desde aquí, que es con el chico y bueno, con la pareja que solemos salir, que se compró un cacharro por Amazon o no sé qué, que es para envasar las cosas al vacío. sí, Y no sé si la habrás escuchado. Y él, por ejemplo, se lleva las almohadas y todo lo que es así, las colchas de invierno, todo, lo envasa al vacío en casa y lo mete en un huequecito. Tiene una California, lo mete ahí a la hora de dormir, lo desenvasa qué y es bueno. algo que ocupa mucho y nosotros no lo hemos llegado a utilizar porque esto pasó cuando la cuarentena y no Sí. hemos podido salir. Pero me pareció algo súper curioso y él lo utiliza y le va muy bien, pues al final los huecos que tenemos son muy limitados y una almohada ocupa mucho. Y es algo que, no sé, que aconsejo. Sí, Yo no lo he probado, pero está bastante bien. qué bueno, qué interesante. Sí, sí, porque al final Sí, efectivamente hay mucho aire, ¿no? Todo el tema también sí. de nórdicos, ahí al final yo también intento comprimirlo Ujú, cuando lo voy a guardar, o sea que guay. Pedro, otra pregunta que te quería hacer es el tema de los pliegues, porque, sí. bueno, los colchones muchas veces son 2 piezas, 3 piezas, las piezas que sean, y a veces se pueden hacer pues mediante la funda, ¿no? Que vayan unidos. Y entonces me estaba preguntando a alguien a ver Ujú. si se nota cuando son 2 piezas o 3 piezas. No sé qué me quieres contar al respecto. Pues, a ver, esto es un tema largo y tendido. Resumiendo, contra menos pliegues mejor. Eso está, contra menos uniones, al final los colchones por la parte que son más frágiles son por los bordes y si vamos a dormir encima de dos bordes, pues al final eso acaba sufriendo. No lo vamos a notar ni el primer día, ni el primer año, ni a los primeros años, pero al final es donde más se va a fastidiar. Tenemos que evitarlo todo lo posible. A ver, nosotros hacemos mucho los típicos que llevan en la parte trasera la típica cama que se levanta y se hacen la mesa en los dos lados y así que al final ahí se hacen en esa parte como 4 o 5 partes Sí, que al final es bastante práctico, tienes una mesa, duermes y tal, pero claro, con el tiempo pues sufre más y eso se nota en la espalda, eso si se puede evitar en la medida de lo posible hay que evitarlo. También es verdad que a la hora de hacer un colchón, si por ejemplo tenemos los cortes a lo largo de la furgoneta y nuestra furgoneta hace 1,5 metros de alto, de ancho, quiero decir, lo ideal es al final los colchones, nosotros le sumamos 2 o 3 centímetros de ancho para la hora de colocarlos, quede todo un poco más apretado y ahí realmente ese problema, ese futuro problema se alivia un poquito bastante. ya. Muy importante hacer eso. Por ejemplo, los dos asientos de los lados, si miden, por ejemplo, medio metro cada uno, pues hacerlo de eso, pero luego la parte de medio, que es donde va colocado la mesa y donde va ese colchón, pues ese colchón, que nosotros siempre lo hablamos con los clientes, ¿lo has medido exacto o le has añadido esto? No, pues entonces yo se lo añado. Le añado igual 2 o 3 centímetros a esa parte y a la hora de montarlo, pues queda todo bastante más apretado y en el futuro, pues ese problema pues no aparece de esa manera. Y luego me imagino que vosotros los colchones los podéis hacer totalmente a medida o cómo funciona en Sí, King Campers, porque luego sí que tenemos muchas camas pues que igual tienen vamos, que no son rectangulares o cuadrados, que tienen formas, ¿no? exacto. Sí, nosotros lo que procuramos hacer, sobre todo cuando nos vienen furgonetas aquí, si nos viene, por ejemplo, una Transit de las nuevas,
pues ya si tenemos que hacer un colchón que tenga que encajar con las esquinitas que tiene atrás, en la parte trasera, que hay que hacerle esa forma, pues nosotros ya procuramos hacer una plantilla de esa forma para que en un futuro, si tenemos otro cliente con esa misma furgoneta, el cliente no se tenga que preocupar de medirlo. Igualmente nosotros le enviamos la plantilla para que el cliente pueda comprobar que está todo en su sitio, pero sí podemos hacer cualquier cosa. Tanto si vienen aquí se la hacemos, como si es de lejos, pues nos envían las medidas y tal y lo hacemos. No hay problema. Curva, recto, ángulos, lo que sea. Ya, porque vosotros, claro, además podéis enviar el colchón, entiendo, a cualquier sitio de España. ¿Enviáis? Sí, yo creo que nosotros trabajamos en Barcelona y creo que el 70-80% de lo que fabricamos lo enviamos fuera de Cataluña, por ejemplo. Casi todo lo enviamos fuera de aquí, realmente sí. Lo enviamos todo dentro, lo envasamos todo al vacío con la máquina que tenemos y una vez envasado lo metemos en unas cajas de cartón para que vaya todo protegido y se envía en la caja de cartón. Luego llega al cliente, se pincha, digamos, el plástico y vuelve a recuperar la forma. Ya, qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, sí, hombre, entiendo que sí que lo ideal es, si estáis en la zona de Barcelona, pues que le vayáis a hacer una visita porque bueno, además que me doy cuenta que en Cataluña hay muchísima gente en el mundo camper, ¿no? Que creo que es de las comunidades autónomas donde más furgonetas veo. O sea, que nada, que si podéis Sí, aquí acercaros. parece que la regalan. Hay un montón, sí. Sí, Cada sí. vez hay más y sí, yo a todo el que me llama y me dice que es de Barcelona sobre todo, de por aquí cerca, pues siempre le digo lo mismo. Si tiene muchas dudas sobre densidades, sobre viscos, sobre tejidos, siempre le digo lo mismo, que se pasen por aquí. Nosotros tenemos aquí como una cama, ¿no? Con el fondo ese donde tenemos todas las pegatinas de toda la gente con la que trabajamos y siempre ponemos ahí colchones con visco, sin visco, de 8 o 10 centímetros para que los clientes lo prueben y salgan de esa duda, ¿no? Porque al final es algo bastante personal. Sí, ya que lo puedes probar, oye, pues genial. Y Sí. bueno, quería preguntarte a ver si quieres compartir con nosotros alguna anécdota que te haya pasado con el tema de los colchones en tus viajes o con algún cliente o no sé, alguna cosa que se te ocurra. Tengo una anécdota que muchas veces, que nos ha pasado muchas veces que les pedimos medidas a algunos clientes y nos miden a palmos, rollo como en la aviación que se mide por pies, pues a palmos. No, esto más o menos mide un par de palmos, pero ¿me lo puedes medir? Pues un palmo, digo, vamos, pero un palmo no mide lo mismo el tuyo que el mío, ¿no? Y es algo que al final acaban midiendo, ¿no? Pero es algo que al principio me hace como bastante gracia y no sé, Sí, es algo que cuando sale me viene a la cabeza y lo cuento. bastante bueno, bastante bueno. Y Sí. bueno, Pedro, ¿algo que quieras añadir? ¿Algo que te suelan preguntar a menudo que no hayamos hablado ya, aunque hemos hablado bastante, pero algo que se te ocurra? Pues bueno, hay mucha gente, por ejemplo, me he acordado antes del tema de que hay mucha gente que le duele la espalda y me preguntan mucho sobre este tema. Hay que tener en cuenta de que yo, por ejemplo, sufro de la espalda y a mí el médico me recomienda y me gusta también dormir en un colchón duro. Pero hay gente que tiene, imagino que depende del problema que tenga, necesita dormir en un colchón más blando, ¿vale? Por eso que muchos clientes nos preguntan a nosotros y es algo un poco más personal ese tema. Yo siempre recomiendo, la mayoría de gente que tiene problemas de espalda que yo conozco, lo ideal es dormir en un colchón un poquito más duro de lo normal. Pero claro, es algo que a mí siempre, es algo que a veces no sé qué decir porque al final es un problema también médico, ¿no? Y tampoco quiero orientarle y decir, no, tienes que ponerte en uno duro, ¿no? Y a lo mejor después, y sería a lo mejor interesante, ¿no? Pues informarse en el médico y decir si iría mejor dormir en algo más duro o más blando. A lo mejor en ese caso se lo puede orientar. Y si se lo dice el médico, pues yo en ese caso sí que le puedo ayudar. Buenísimo. No, está súper bien que hayas dado ese apunte porque efectivamente es algo Sí. importante. Últimamente nos escribe mucha gente que tiene en las autocaravanas, las capuchinas estas que tienen, y esas algunas vienen con unas formas un poco raras en el colchón, viene como un encaje en diagonal, y mucha Sí. gente nos está preguntando últimamente, no sé por qué recibimos tantas preguntas, que si eso lo podemos hacer. Y bueno, pues sí,
hay alguien escuchando el podcast que sí, porque tiene una forma un poco extraña y lo hemos logrado encontrar la forma que hay que hacer y que se puede hacer. Es una pregunta que tenía por aquí, que mucha gente me está preguntando últimamente y que sí, que lo podemos hacer exactamente como viene de fábrica y que no hay problema. Qué bueno, qué bueno. Sí, me imagino que ya os iréis adaptando, ¿no? A todo lo que os van pidiendo, porque hay un montón de furgonetas, o sea que es genial. Sí. Bueno, también que sepáis que si vais de parte de Viajando Simple a pedir un colchón a King Campers, pues que algún descuento espero que os haga Pedro, así que nada, consultárselo, porque seguro que algo os hará. Y bueno, para acabar, si quieres contarnos dónde te podemos encontrar. Pues nosotros tenemos una web que es, bueno, se llama King Camper Colchones, y luego para ver un poco pues, más información, fotografías y preguntar, pues quizás en Instagram es donde más estamos y en Facebook. Nos buscáis por el mismo nombre de King Camper y ya os aparece. Y bueno, no sé, luego tenemos nuestro correo que es info@kingcampers.es y nuestros teléfonos son el 610 15 44 12. Vale. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, queréis que os enviemos cualquier información, pues aquí estamos. Eso es, aprovechar que sabe un montón y bueno, dejaremos los enlaces también en la descripción y tendréis un enlace a viajandosimple.com/colchones donde tendréis pues un poquito más de información y algunas fotos chulas y bueno, los enlaces a todo lo que hace Pedro. Y ya para terminar, no sé si quieres comentar qué haces a nivel personal, que me parece algo increíble, porque en Instagram, además de esta cuenta de King Campers, y también estás en YouTube haciendo algunas otras cosas, no sé si lo quieres compartir o no. Pues sí, yo desde hace ya bastantes años tengo afición por visitar lugares abandonados y bueno, lo hago con un compañero de aquí de Barcelona y con mi pareja. Tenemos una cuenta de Instagram que imagino la puedes añadir por ahí abajo, ¿no? Imagino. La dejaremos por ahí, sí, porque es que la verdad es que no es un tema que a mí especialmente me apasione, pero los vídeos que he visto me parecen alucinantes. Sí, tenemos canal de YouTube también. Ahora hace ya bastante que lo tengo paradillo, pero bueno, tengo muchos vídeos que subir. Pues bueno, hemos viajado por aquí, por España, por Francia, Luxemburgo, Bélgica, Italia, por muchos países buscando lugares abandonados y es toda una aventura con la furgoneta, dormir en sitios así un poco especiales, como yo digo, y no sé, es algo un poco que se sale de lo normal y a todo el mundo que lo ve, le guste o no, un poco le impresiona, eso sí. Sí, la verdad es que está muy guay. Es lo bueno de las furgonetas camper, que te puede permitir ir viajando a los sitios que tú quieras, ¿no? Y luego, pues nada, a dormir en un cómodo colchón muerto de miedo colchón de King Campers. Eso es. Sí. No, decía que a nosotros nos viene muy bien lo del tema camper, porque claro, nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a Francia, por ejemplo, nosotros nos llevamos el típico Google Maps con sitios ahí para ir a visitar y tal, como cuando te haces un viaje normal y corriente, ¿no? Con los sitios que tienes que visitar. Y claro, nosotros realmente lo hacemos un poco a la aventura, ¿no? Nosotros igual visitamos un día 6 sitios, como que visitamos 10 y tampoco sabemos ni dónde vamos a dormir ni nada. Por lo que si viajásemos en hotel o cosas así, pues sería un poco más difícil. Y el tema de viajar en camper pues nos permite esa flexibilidad y la aventura que nosotros buscamos. Sí. No, es brutal, la verdad es que sí. Oye, pues Pedro, que ha sido un verdadero placer charlar un rato, seguir aprendiendo sobre colchones, que estos podcasts me encanta traer a expertos como tú, ¿no? Que no resuelve tantas dudas y nada, espero que haya ayudado a todo el mundo y eso, recordar que en la descripción dejaré un enlace a viajandosimple.com/colchones donde tendréis pues toda la información que hemos hablado aquí de Pedro y bueno, esos vídeos tan increíbles que hace de lugares abandonados. Espero que luego podáis dormir bien después de vernos. Pues nada, Pedro, que un abrazo grande y muchas gracias. Igualmente, Íñigo, ha sido un placer y encantado de haber hablado contigo, ¿vale? Un saludo muy grande. Chao. Chao.
Vale, pues hasta aquí esta charla con Pedro. Espero que hayáis aprendido tanto como yo, y eso, recordar que es algo bastante importante el hecho de dormir bien. Sobre todo cuando vas a pasar bastantes noches, ¿no? Si es para un par de días sueltos al año, pues tampoco te molestes demasiado. Pero ya cuando vas a pasar noches, de verdad que creo que es muy importante. Tu espalda lo va a agradecer y cuando nos vamos haciendo mayores, pues esto es muy muy importante. Así que nada, en la descripción del programa tenéis ese enlace para que veáis un poquito todo lo que hemos comentado. Y bueno, como siempre, recordaros que en la web de Zalbacaldú, que es el patrocinador de este programa, la encontraréis también en la descripción y podréis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper, vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Y ya por último, en la descripción, como no, pues os dejo un enlace a mi libro, a cómo vivir y viajar en furgoneta. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde Tenerife, que es donde estoy ahora mismo, y nada, espero que estéis todos muy bien y gracias por compartir estos episodios, que sabéis que me ayuda muchísimo. Os mando un fuertísimo abrazo. ¡Chao!